me parece que a esta altura hablar sobre Milei, sobre el candidato presidencial que pretende incendiar a la Argentina, ¿no? Que económicamente no es nada difícil. Incluso escuchamos en las últimas horas a encumbrados referentes de posiciones conservadoras, incluso hasta liberales, cuestionando la operatoria de Javier Milei. Así que no es nada complejo, ni nada riesgoso, pero hablar del Estado sionista, del Estado imperial y racista, parece que sí. Y nos encontramos, ¿no?, con un sistema de medios de comunicación absolutamente alineados con las políticas de exterminio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Y queríamos compartir en esta tarde, aquí en La Gráfica, algunos fragmentos. No vamos a decir de qué, pero algunos fragmentos queríamos de alguna manera ponerlos en común. La causa palestina es ante todo el conjunto de las injusticias que este pueblo ha padecido y sigue padeciendo. Estas injusticias son los actos de violencia, pero también las sinrazones, los falsos razonamientos, las falsas garantías con que se les pretende compensar y justificar. Arafat no ha usado más que una palabra para hablar de las promesas incumplidas, de los compromisos violados tras las masacres de Sabra y Chatila. Shame, shame. El terrorismo sionista no se dirigía únicamente contra los ingleses, sino contra los pueblos árabes que tenían que desaparecer. El Irgun fue muy activo en este sentido. En todos los casos, se trata de hacer como si el pueblo palestino no solamente no debiera existir, sino que no hubiera existido nunca. Los Estados Unidos y Europa les debían a los judíos una reparación, y esta reparación se la hicieron pagar a un pueblo, del cual lo menos que puede decirse es que no tenía nada que ver con ella, que era singularmente inocente de todo holocausto y que ni siquiera había oído hablar de él. El sionismo y después el Estado de Israel exigieron a los palestinos reconocimiento jurídico. Pero él mismo, el Estado de Israel, no ha dejado de negar el hecho mismo de la existencia del pueblo palestino. Nunca se habla de palestinos, sino de árabes de Palestina, como si hubiesen estado allí por casualidad o por error. Luego se hará como si los palestinos expulsados viniesen de otro lugar. Nunca se mencionará la primera guerra de resistencia que llevaron a cabo completamente solos. Se hará de ellos los descendientes de Hitler, puesto que no reconocen a Israel su derecho. Pero Israel se reserva el derecho de negar su existencia de hecho. Aquí comienza una ficción que cada vez más se extenderá más y que pesará sobre todos, los defensores de la causa palestina. Esta ficción, que es una apuesta de Israel, consistía en hacer pasar por antisemitas a cuantos pusieran objeciones a los hechos y a las acciones del Estado sionista. La fuente de esta operación fue la fría política de Israel con respecto a los palestinos. Y leímos unos fragmentos de un texto que ya tiene 40 años. Lo escribió el filósofo francés Gilles Deleuze, La grandeza de Yasser Arafat, el título, y fue publicada en la revista de estudios palestinos
en el invierno de 1984, pero el texto está fechado en septiembre de 1983. Y si podemos agregar algo más, con el respeto de toda la audiencia de Radiográfica, es decir, que mientras que, comillas, pretenden hablar del terrorismo de Hamas, es para no hablar del terrorismo del Estado de Israel, que se ha propuesto exterminar al pueblo palestino. Con este pueblo nos sentimos identificados, emparentados, una y otra vez.